tal, amigos? Muy buenos días. Me place saludarles. A los tiempos nos tomamos algunas semanas de vacaciones que requería nuestro consejo médico y estábamos ya al borde del colapso. Todo es fatiga y cansa, pero este deleite de informar lo retomamos con enorme orgullo porque ustedes nos han echado de menos y nosotros a ustedes. Así es que ha habido una mutua necesidad de canalizar este contacto cotidiano con ustedes, con la lectura de los principales hechos nacionales e internacionales, a los que nos hemos acostumbrado a hacer un seguimiento interpretativo de conformidad con nuestra metodología noticiosa y de opinión. El periodismo de interpretación, el que practicamos, se honra en contarles como sus generosos y gentiles radio oyentes. Estamos justamente aludiendo, por ejemplo, el tema de Chevron, que hace primera plana, primera página del importante rotativo guayaquileño Diario El Universo en esta mañana. Y aquí hay mucha tela, hartísima tela que cortar. Pero nuestro Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, valga la redundancia, ha pedido al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación interna para determinar la identidad de los servidores judiciales que supuestamente fueron responsables de la denegación de justicia que alegó la petrolera Chevron en un arbitraje que le ganó o le acaba de ganar al Estado ecuatoriano, o sea, siempre con los tiempos relativos que existen para estos trámites o procesos. Y por ello el gobierno tuvo que pagar $112 millones. 112 millones de dólares. Entonces, vale la pena, como dicen los jóvenes de estas épocas, un disimulei. El disimulo que lo estamos anunciando es que una vez identificados, la Procuraduría va a iniciar demandas de repetición en su contra para recuperar esos recursos. ¿Quién podrá pagar estos 112 millones de dólares? El procurador Diego García recién toma providencias sobre este asunto. ¿Qué mal estamos en materia de defender los recursos del Estado? Y especialmente, qué bien estamos en que desde el exterior nos digan, esto está mal. Esto ha sido canalizado inadecuadamente y por consiguiente vamos a ver quiénes son los autores de esto que engañó a todo el mundo, pero a la final con las judicaturas norteamericanas en muchas ocasiones pues no hay nada que hacer sino pagar. Pero lo del fallo de Chevron, que está generando esta doble indagación, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo así se adelanta el Procurador General del Estado a decir que alguien tiene la culpa, cuando ya las cosas han sido definidas vergonzosamente en los estamentos judiciales norteamericanos? Y no es que estamos saliendo a favor de Chevron, sino que debemos acostumbrarnos a que nos informen la verdad y que hagamos una línea prolija de un seguimiento especialmente jurídico-político de todas las cosas que han merecido una indagación y que nos han dado este tipo de sorpresas. Estaremos más adelante con este tema, señoras y señores. Hoy me place presentar en nuestros micrófonos, y ya lo dijimos, acudimos a la academia con Vicente Albornoz de UDLA y Luis Espinosa Godet de la San Francisco de Quito, las dos universidades ecuatorianas que nos honran con su presencia a través de estas personalidades
uno de los cuales es principal maestro, profesor, investigador, como Luis Espinosa Godet de la San Francisco, y el decano de Economía, Vicente Albornoz, profesor de UDLA. Estamos muy contentos con ellos. Y claro, queremos nosotros conversar sobre lo que fue una noticia que no es halagüeña para nadie, de que el Ecuador es la séptima peor economía del mundo. Y esto lo trajo a colación o fue consultado en primer lugar uno de nuestros invitados. El doctor Espinosa se refirió a esto, pero la verdad es que solo hay 2 países dolarizados, por si acaso venga el remedio en la interpretación de este tema, venga a decirse que los países dolarizados son los que tienen que cargar con la cruz de este asunto. El estudio pertenece al ámbito de inteligencia de la revista The Economist, de nacionalidad inglesa. Entonces la ecuatoriana vendría a ser la peor economía del mundo, según The Economist. Pero esta división que alude a inteligencia quiere decir que es una unidad que investiga precisamente los parámetros en los que sustenta, doctor Espinosa, esta circunstancia. A Ecuador solo le superan Venezuela, que ocupa el primerísimo lugar, el primer lugar, y países como Libia, Guinea, Siria, Azerbaiyán y qué pena, otro del mismo sector, otro país entregado a la administración del socialismo, también cae abatido con un puesto en esta lista negra de naciones con economías desbaratadas, por usar un término ecuatorianísimo. Brasil. La información ha sido divulgada por el propio director de inteligencia de The Economist, el señor Robert Ward, experto en economía mundial, de negocios y de tendencias de la industria, en una cuenta de la red social de Twitter. The Economist hace sus propios cálculos, cuya fuente de información primaria son las entidades gubernamentales de cada uno de estos países. Veamos qué nos dice justamente Luis Espinosa Godet de la San Francisco, y a ver si tiene los mismos elementos de juicio y entiende que los parámetros están bastante bien sustentados. El profesor y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Así es que estamos con estos 2 importantes académicos. Ustedes, caballeros, tienen la palabra. Señor Espinosa, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La verdad es que es una tristeza hoy que comenzamos el lunes después de volver de feriado y tenemos que comenzar con tan malas noticias para todos nuestros queridos amigos ecuatorianos. Pero toca, ¿no? Toca, porque además son malas noticias que aquí parece que todo el mundo conocemos una realidad. Dentro de todos los que habitamos en Ecuador conocemos la realidad de que Ecuador está en crisis porque estamos sufriendo esta crisis. Todas las agencias internacionales, porque este informe es de Economic Intelligence Unit, pero también ha habido informes del Fondo Monetario Internacional, de Bloomberg, es decir, todos los análisis internacionales reconocen la realidad de que en Ecuador estamos atravesando una dura crisis. Pero la administración Correa siempre se vale y apela rápidamente a Santiago de Chile, donde hay una sede de otra organización. Aquí, ¿Qué se llama? CEPAL. CEPAL, como dicen, un poco alcahueteado a los países bolivarianos en los últimos días. Aquí todo el mundo... A ver, todos los analistas internacionales analizan a Ecuador como que está en crisis. No solo está en crisis, sino que está entre la séptima peor economía del mundo. Es un puesto muy lamentable donde nadie quiere estar. Pero según CEPAL, ¿no?
Ya CEPAL ya ha cambiado las previsiones a que estaríamos en decrecimiento este 2016. Lo más importante es que aquí los únicos que parecen no reconocer la realidad que todos estamos sufriendo parece ser el presidente Correa, el Banco Central y el ministro Rivera. El resto de los ecuatorianos sabemos que estamos en crisis y lo único que nos viene a decir The Economist Intelligence Unit es lo que todos sabemos. Ecuador está atravesando una dura crisis económica. Y eso no hay manera de enjuagarlo, de ocultarlo o de enmascararlo, porque la realidad es la realidad, y en este caso es una muy dura realidad, más aún un lunes por la mañana que hay que volver a trabajar después del feriado. ¿Cuál es la opinión, y si usted ve bastante bien sustentado el estudio, señor economista, el estudio que nos acaba de ofrecer la organización, exactamente, Vicente Albornoz en la cadena Democracia? The Economist, efectivamente. Es una división de la revista, ¿no es cierto? Quiero entender que así funciona. Bueno, The Economist es una de las mejores revistas de economía que yo haya visto. Es además especialmente bien diseñada, especialmente bien escrita, además de que tiene una enorme cantidad de información muy valiosa. Y ellos lo que hacen es, ven la tasa en que van a crecer las diferentes economías del mundo. Ellos tienen una inmensa base de datos y tienen todas las economías del mundo, y entre esas, pues, Venezuela, la que más se va a contraer. Y la séptima que más se va a contraer en el mundo, según The Economist, es el Ecuador. Ahora, como bien dice Luis, esto para nosotros no es ninguna noticia nueva. Que estamos contrayéndonos es absolutamente evidente. No nos están contando nada nuevo. Lo que están diciéndonos es, miren, incluso en el contexto mundial, ustedes están mal. No solo que pueden sentirse mal porque se sienten que están contrayéndose, sino que en el contexto mundial se están contrayendo. Le voy a dar 4 datos, Gonzalo. A falta de 4 datos. Y son 4 datos distintos de estimaciones de cuánto va a crecer la economía ecuatoriana en este año. O sea, 4 opiniones de cuánto va a crecer la economía en el año 2016, la economía ecuatoriana. La primera es el Ministerio de Finanzas. Según el Ministerio de Finanzas, de una estimación que hizo a fines del año pasado, con la que hizo el presupuesto de este año, el 2016 vamos a crecer en 1%. Fíjese, vamos a crecer, no nos vamos a contraer, según el Ministerio de Finanzas. Según el Fondo Monetario Internacional, en una estimación que hizo unas 2 semanas antes del terremoto, vamos a contraernos en 4,5%. Según el Banco Mundial, un mes después del terremoto, nos vamos a contraer en 4%. Y según la CEPAL, que hace poco sacó una estimación, nos vamos a contraer en 2,5%. Entonces, a ver. Esto va a ser revisado según. Bueno, tiene que ser revisado 10,000, tiene que ser revisado un montón de veces a futuro, pero lo relevante es todas las estimaciones que se han hecho últimamente, que no han sido del gobierno, nos hablan de una contracción. Y verá, incluso si es que la más optimista se volviera realidad, la más optimista es la CEPAL, que es una división de Naciones Unidas que está en Santiago de Chile, sería el peor año desde que nos dolarizamos, Gonzalo. No hemos tenido desde que nos dolarizamos un año completo de contracción económica. Entonces, da igual cuál de las estimaciones se cumpla. En el fondo, no da igual, porque más graves son unas que otras, pero de cualquiera de las 3 que acabo de citar, que son Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, son negativas y nos hablan de que el 2016 va a ser el peor año desde que nos dolarizamos. Pero yo sostengo que son disimulatorias, la cuarta, que es la de CEPAL. No, yo no creo. La verdad, yo creo que CEPAL es una institución seria. Lo que pasa es que es muy difícil predecir la economía ecuatoriana, Gonzalo. ¿De qué depende la economía ecuatoriana? Y eso es lo más trágico de todo. ¿Por qué es tan difícil predecir? Por aquellas cosas de las cuales depende. Y esas cosas de las que depende la economía ecuatoriana son sumamente difíciles de predecir. Porque dependemos de 2 cosas que nadie las puede predecir. El uno es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo mañana se dispara a $100, pues olvídese de la contracción, Gonzalo, vamos a tener un año espectacular. Y el segundo es cuántos créditos consigue el Ecuador. Y eso es algo también muy difícil de predecir porque depende de un montón de factores. Uno dice ya no vamos a conseguir nada y también el gobierno está dispuesto a endeudarse a unas tasas altísimas, pero la cantidad de préstamos que consigamos y el precio del petróleo son los que definen el crecimiento de la economía ecuatoriana. Y eso no es así. No, sí, así es. Desgraciadamente es así. Lo que es complicado es predecir esos 2 factores. O sea, alguien que sea capaz de predecir el precio del petróleo o la cantidad de dólares que se va a poder endeudar el Ecuador durante este año, se merece el premio al mejor prestidigitador del mundo, ¿no? Porque es algo muy difícil de predecir y por eso es que uno puede, bajo supuestos racionales, llegar al menos 2,5 de CEPAL o al menos 4,5 del Fondo Monetario. El problema es que no hay duda que nos vamos a contraer.
O sea, siendo optimista, siendo pesimista, nos vamos a controlar y eso nos llevaría a tener el peor año desde que nos dolarizamos, el peor año desde el 99, Gonzalo. El 99 fue un año de pesadilla, nos acordamos todos de memoria, pero desde ahí no hemos tenido un año de contracción como tendríamos ahora. Y lo grave es que tenemos esta contracción después de haber tenido el boom más espectacular de nuestra historia, en la que nos entraron al país millones de dólares y obviamente nos farreamos hasta el último centavo. Y hoy, Gonzalo, estamos sufriendo el chuchaqui, casi uno podría decir merecido después de tan tremenda farra. Ahora, doctor Espinosa, el tema es que el señor presidente de la República, no digo que buscando confundir al auditorio, que es toda la nación, de todos los colores, en cuanto a analizar la calidad de economía que él está manejando, que él está impulsando, que él está orientando. El tema es que él dice que hay solvencia, cualquier cantidad de solvencia en el Estado ecuatoriano, pero que no tiene liquidez. Esto lo dijo en su última intervención en la provincia del Cotopaxi. Algunos dicen el derroche. El derroche está ahí, en hidroeléctricas, en carreteras, en puertos, aeropuertos. Hay cosas que se pueden vender, hay cosas que no. Pero se ha acumulado riqueza. Pero son unas grandes fallas, asimetrías de las finanzas públicas. Se registra el gasto, lo que he gastado en hidroeléctrica, la deuda para construir hidroeléctrica. Pero no se registran los 6.000 millones adicionales que tenemos en hidroeléctrica. Pero están ahí. Entonces, en caso de problema, el país no es pobre, tiene solvencia, falta liquidez. Claro, el problema de liquidez es grave. Una empresa puede quebrar por falta de liquidez, puede tener muchísimos activos, pero si no tiene liquidez para pagar sueldos y salarios, para comprar materia prima, etcétera, puede colapsar, ¿ya? Pero tener solvencia es muy importante. Entonces, el desafío para enfrentar estos momentos duros, que insisto, ¿no? Julio fue un muy buen mes y se nota un cambio en el ciclo. Ya, de la bajada que teníamos gravísima, hemos empezado a subir nuevamente. Ojalá no cambien las condiciones drásticamente. No, esto es fruto de la política del gobierno, pero obviamente tiene que ver el precio del petróleo. Entonces, se recuperó el precio del petróleo, empezó a bajar nuevamente. Con que no baje $40, estamos bien. Exa FM. Bueno, así el señor presidente acomete en el análisis de este mal momento que vive la economía ecuatoriana. Bueno, somos solventes, dice doctor Espinosa, no me vengan con cuentos. Yo soy un economista bien formado. Somos solventes, pero no tengo liquidez. Eso es otro tema. ¿Qué le parece a usted? Es dramático porque lo que estamos viviendo es la negación de la realidad por parte de aquella persona que tiene que afrontar la realidad. Vamos a ver. En la vida, como siempre, como en cualquier lugar del mundo, cuando uno tiene un problema, para solucionar un problema, tiene que atravesar una serie de fases. La primera fase más importante es reconocer el problema. La segunda es identificar las causas del problema. La tercera es plantear soluciones al problema, aplicar soluciones al problema y, por último, evaluar si estas soluciones. Pero si no se reconoce el problema y si no se reconocen las causas del problema, vivimos en un estado de negación que nos impide avanzar. Y aquí el discurso del presidente del gobierno lleva durante 2 años negando la realidad, y es que estamos en crisis. Y la palabra crisis todavía no se la hemos oído decir ni al presidente ni al ministro, y lo que es peor, el gerente del Banco Central se ha inventado su propia definición de crisis, que se la ha inventado, que no tiene ningún sustento en ningún soporte académico, diciendo que tiene que haber 4 variables absolutamente sacadas de la chistera, y entonces seguimos negando la realidad. ¿Cuáles son las 4 variables? Ya no me acuerdo, porque como era una invención del señor Martínez, pues lo sabrá el señor Martínez. Creo que era que tenía que haber inflación, que tenía que haber bajada de depósitos, que tenía que haber bajada del PIB y ya no... Y el empleo. El empleo. Pero esas 4 variables se las inventó el señor Martínez, es decir, no tiene ningún sustento en la realidad. Entonces, en lugar de reconocer la realidad, que es que estamos en crisis. El ministro coordinador, dice usted, ¿no? Fue el gerente del Banco Central, y el ministro coordinador todavía tampoco ha dicho la palabra crisis. Sí. Aquí todos los ecuatorianos durante este año 2016 hemos pronunciado la palabra crisis, porque es la realidad que estamos viviendo, menos los 3 que deberían estar dirigiendo esta crisis o buscando soluciones. Y eso que no le toma usted en cuenta al vicepresidente Glass. Tampoco ha dicho la palabra. Y aquí nos están vendiendo la idea de que ya vivimos desde este julio un cambio de recuperación simplemente porque ha llegado más depósitos. Claro que ha llegado más depósitos porque nos hemos endeudado a tasas del 10,75 y ese es el dinero nuevo que ha llegado que han hecho aumentar los depósitos. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no es una solución a la crisis. Déjeme decir... Perdone, ¿y por qué eventualmente están mintiéndole al país?
Eso también un académico debe más o menos comprender, ¿no? Sí, o sea, pero aquí hay dos posibilidades. Una es la explicación psicológica, es decir, creo que algunos de estos personajes tienen mucho ego y les cuesta mucho reconocer los errores. Otra es una explicación política, es decir, que no quieren decir la palabra crisis porque se acercan las elecciones y no quieren reconocer la realidad porque eso podría ser una pérdida de votos. Son dos explicaciones. Yo no voy a entrar en cuál de las dos es cierta porque es entrar dentro de la conciencia de cada cual y la conciencia la tiene cada cual cuando duerma por la noche. Quiero decir algunas cosas más de las que he dicho. Ha sido muy interesante cuando el señor Albornoz nos ha dado los listados de las previsiones de crecimiento económico. Por desgracia, no tenemos en la previsión de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador, que es su deber institucional presentar una previsión de crecimiento económico desde mayo del 2016 y todavía no lo ha hecho, porque el Banco Central del Ecuador durante todo este año 2016 está denegando sus funciones institucionales, entre otras, presentar las previsiones del crecimiento económico oficiales del Estado ecuatoriano, que todavía no las conocemos. También quiero decir que esta idea que tiene el señor Correa, con la que nos intenta confundir con el prestidigitador, como que tenemos solvencia pero no tenemos liquidez, vamos a ver. No, vamos a ver. El señor Correa quiere decirnos que la situación que estamos atravesando, nótese que nunca dice la palabra crisis, que es la realidad, se debe a dos factores. Primero, a la apreciación del dólar, no la devaluación de las otras monedas, apreciación del dólar, que es distinto. Y en segundo lugar, a la baja del precio del petróleo. Bueno, eso no es cierto, tampoco es cierto. Lo único que tienen en común los 20 países que están en el listado de The Economist de las peores economías del mundo es que son economías o con conflicto interno o manejada por criterios socialistas. Eso sí que arruina a los países, eso lo tenemos clarísimo. Los únicos países de América Latina, todos los países de América Latina manejados por criterios socialistas decrecen. Todos los países de América Latina manejada por criterios de economía de mercado crecen. La única excepción es Bolivia, que tiene unos fonditos, lo que Correa llama fonditos, de 15.000 millones de dólares para una economía de 30.000 millones de dólares. Es decir, el 50% de su PIB lo ahorró en tiempos de bonanza y por eso ahora no decrece. ¿Cuánto podríamos haber ahorrado en sus cuentas a veces para responder a sus alumnos? ¿Qué me respondería a mí? ¿Cuánto dinero podríamos haber ahorrado o cuánto hubiéramos podido juntar en estos fonditos como el boliviano? Pues mire, podemos mirarnos en el espejo de los que mejor lo hacen. Igual que diríamos a los alumnos, miremos a los mejores alumnos de la clase. Bolivia ha ahorrado el 50% de su PIB durante los años de bonanza. Nosotros podríamos haber ahorrado 50.000 millones. Que esos 50.000 millones se podrían haber utilizado para invertir y ahí sí que no tendríamos problemas ni de solvencia, ni de liquidez, ni todas estas cosas que nos está contando el gobierno ecuatoriano, del señor Correa, de que solvencia. No, si lo tienes ahorrado, lo tienes ahorrado. Y si no lo tienes ahorrado, no lo tienes ahorrado. Ya es así. La otra cosa, no es por la caída del petróleo, ni Libia ni Ecuador tienen ese problema, el problema es distinto. ¿Cuál es el problema? El problema es el mal manejo de la economía. Ese es el problema. El problema es el socialismo, que siempre acaba arruinando a todos los países en los que se ha aplicado. Se aplicó en Argentina, arruinó a Argentina. Se aplicó en Brasil, arruinó a Brasil. Se ha aplicado en Ecuador, arruinó a Ecuador. Y no vamos a hablar de Venezuela, donde se está aplicando. Y no podemos hablar de ese líder y referente a que todos... Es un estatus intelectual o de manejo estatal. El hecho de sentirse ahora que cumple 90 años, un gobierno eminentemente seguidor execrable del modelo castrista, de este socialismo avejentado que vino de Rusia y que ha acabado con esa pobre isla. Es execrable, es lamentable tener que ver como gente que se considera tan moralmente despreciable como aquellos que adoran al líder de la Revolución Cubana. Aquellos que adoran a un dictador, a un tirano que lleva 50 años oprimiendo a su pueblo. Y queremos destacar que la señora Rivadeneira fue a Cuba a adular a ese líder y decir que fue un modelo de derechos humanos. Cuba no es modelo de nada más que de miseria y de pobreza. Y tenemos que salvar a los cubanos, a nuestros hermanos cubanos que están sufriendo esa Ahora, tiranía. le pregunto a Vicente Albornoz, ¿cuáles han sido, a ver si coincide con el doctor Espinosa? Decano, ¿usted entiende que las políticas de orientación económica han sido mal utilizadas o bien instrumentadas, pero mal usadas, algo por el estilo? Me resulta un poquito complicado.
A ver, si hay políticas de orientación económica que practicadas o impuestas en otras naciones ha dado buenos resultados. Aquí se ha hablado de esas mismas políticas, pero los resultados han sido catastróficos. A ver, más o menos su pregunta es, el problema es que tenían las ideas correctas, pero las aplicaron mal. ¿Algo así podríamos entender su pregunta? A ver, vamos a ver. No me atrevo a reconfirmar aquello. A ver, déjeme primero hacer un par de análisis. Estamos líquidos, eso dice el presidente. Sí. Bueno, más o menos nomás. Mira, al 15 de junio, en la cuenta corriente del gobierno, que es la cuenta única del Tesoro, había 201 millones de dólares. Verá, piense usted, imagínese usted una persona que tiene que gastar 2.500 al mes. No suena muy lógico que en su cuenta corriente tenga 200, ¿no es cierto? Es justo lo mismo. El gobierno gasta unos 2.500 millones de dólares al mes. Y a mediados del mes pasado tenía 201 millones de dólares en su cuenta corriente. Entonces se ve que esta persona, que es una persona jurídica, está tremendamente apretada. No tiene plata para su tren de gastos normal. Y lo grave es que esos 201 millones que había hace 15 días, el 15 de junio, estaban más bien altos, Gonzalo. Porque hemos tenido semanas en las que ha cerrado la cuenta del Tesoro en menos de 100 millones de dólares. Ahora, el último dato disponible, que es el 5 de agosto, el viernes antepasado, estaba en 744 millones de esto. ¿Y sabe por qué? Porque entraron 1.000 millones de una emisión de bonos carísima. Así es. Entonces sí, el último dato disponible en el Banco Central nos dice que sí estábamos líquidos, pero líquidos ¿a qué costo? A un costo cercano al 11% anual de tasa de interés. Entonces así cualquiera está líquido, pero es una deuda sumamente costosa. Ahora, Usted me permite solamente que Walter Spurrier tiene el mismo pensamiento suyo. ¡Qué horror! Con la diferencia siguiente. Él dice el primer semestre de la economía ecuatoriana fue malo. Parece un gesto más bien irónico. Fue malo, pero julio muestra recuperación. Esto hace ver el presidente, menciona el doctor Spurrier. Los indicadores de julio son mejores, en efecto, y son de esperar que esa mejoría se mantenga en agosto. La banca ha hecho público que queda atrás la restricción de préstamos. Está satisfecha de su actual nivel de liquidez y anuncia la apertura de nuevos créditos. Esta es una buena señal que también Spurrier está destacando. Pero aquí viene lo que usted menciona. Detrás de esta recuperación están dos fuertes desembolsos. El de 1.500 millones de dólares de la China y de los 1.000 millones de dólares de la compra de bonos que realizaron Gonzalo, pero determinadas entidades. Esto refuerza mi punto. Esto refuerza mi punto. Eso le digo. El mejoramiento de la economía ecuatoriana se da no porque estamos invirtiendo los ecuatorianos decididos a tener confianza en un futuro cada vez más promisorio. No, Gonzalo. Estamos mejor porque hubo un pequeño mejoramiento del precio del petróleo y porque nos llegó plata de afuera. Entonces, verá, Gonzalo, imagínense que nos llegaran de aquí a fin de año unos 4.000 millones de dólares adicionales. Pero son préstamos. Ok, son préstamos, pero con eso tendríamos una economía que crecería más. ¿A cambio de qué? De más deuda y de pasarle a la siguiente generación más deuda. Entonces, mi punto es, predecir el crecimiento de la economía ecuatoriana es sumamente difícil porque depende de cuán alta sea la tasa de interés que esté dispuesto a pagar el gobierno, y eso a mí me parece desastroso. Ahora, una cosa que dice Walter Spurrier ahí es correcta. Los bancos han quitado esa restricción a los créditos. Sí, es verdad. ¿Por qué tenían los bancos una restricción a los créditos? Porque durante todo el año 2015 vieron caerse los depósitos en la banca. Y cuando los bancos ven caerse los depósitos, lo primero que hacen es frenar los créditos. Esa caída de depósitos ya terminó. Los depósitos en el país han tenido una leve mejoría en los últimos meses. ¿Por qué han tenido una leve mejoría? Esa es la mala noticia. Porque las importaciones en el país se han desplomado. A ver, ¿qué tiene que ver los depósitos bancarios con las importaciones? Y es que en el país usamos dólares. Cuando estamos importando mucho, salen dólares. ¿De dónde salen? De las cuentas bancarias, pues. Cuando dejamos de importar, los dólares dejan de salir y por lo tanto
tenemos otra vez, el sistema financiero ecuatoriano está otra vez líquido. ¿Ok? Esa es la buena noticia, el sistema financiero ecuatoriano está otra vez líquido. La mala noticia es ¿por qué? ¿Por qué está otra vez líquido el sistema financiero ecuatoriano? Porque estamos en una recesión tan fuerte que el país este año está importando más o menos las 2/3 partes de lo que importaba el año pasado, Gonzalo. O sea, las importaciones se han contraído de 3 a 2. ¿Ya? Entonces, por eso están saliendo muchos menos dólares afuera, se quedan más dólares dentro del país y por lo tanto hay más liquidez y la banca tiene plata. Y eso es una buena noticia. Yo creo que hay otra buena noticia y es que, claro, ha habido una contracción tan fuerte que uno está empezando a sentir que la economía empieza a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Estábamos viviendo en una burbuja espectacular, la linda farra que yo decía en su primera pregunta, y como que ya nos dimos cuenta que estuvimos en una tremenda farra y estamos empezando a acercar los pies a la tierra. Ese es el lado bueno. Entonces, el tema es, su pregunta era sobre si esto fue buenas ideas mal aplicadas. Vamos al tema de si fueron buenas ideas mal aplicadas. ¿Buenas políticas mal aplicadas? No, Gonzalo, no, desgraciadamente no. No. Fueron malas ideas mal aplicadas, o sea, el doble, o sea, llovió sobre mojado, Gonzalo. ¿Ya? No, mire, ¿qué es lo que hizo el gobierno desde el comienzo, no? Quiso expandir su tamaño, expandir su presencia en la economía, expandir su control sobre la economía, expandir su actividad en la economía, controlarlo todo, Gonzalo, controlan todo, y aquí estamos en un medio de comunicación que sabe lo que es el control que tiene el Estado sobre los medios de comunicación. Entonces, lo quieren controlar todo y tarde o temprano van matando uno de los principales activos que tiene el Ecuador, que es la creatividad de su gente, la capacidad empresarial de su gente. Eso se va matando el rato que usted tiene uno tras otro, controles, restricciones, impuestos. Fíjese, Gonzalo, cómo han subido los impuestos en los últimos años. Entonces, seamos un poco bien pensados, Gonzalo. Ya. Yo creo que sí hubo una dosis de buena voluntad, con malas ideas mal aplicadas. Buena voluntad sí puede haber habido, eso ya es una cuestión más intención, interna. además. Sí, capaz que había algo de buena intención. Por eso digo que el artículo, la columna de Spurrier, sí tiene un toquecito de ironía, ¿no? Claro, igual Spurrier escribe muy bien y además siempre es muy informado. Pero, digamos, dejémosle una dosis de... Los desembolsos de crédito, si no aparecen, doctor Espinosa, las políticas están arruinadas y la situación económica del país sigue para abajo, para atrás. Si las políticas de endeudamiento no aparecen, si el señor ministro de Finanzas que pasa en el exterior buscando y buscando recursos, ¿no es cierto?, no aparecen, no cuajan, digamos, ahí se complica el Estado. ¿Qué tipo de gobierno es ese? Es que la situación es dramática, porque al final aquí solo parece haber dos alternativas. La una es que el ministro vaya pidiendo al exterior que nos presten a cualquier precio. Ténganse en cuenta que el 10,75% del que se presta es anual. El crédito es a 5 años. Es decir, cada año el Ecuador va a estar pagando 175 millones de dólares durante 5 años para conseguir miel. Va a pagar más de 500 millones para conseguir los 1.000. Es carísimo, es carísimo. Es una manera alocada. Esto es literalmente ir al chulquero. El Ecuador está yendo al chulquero internacional porque no confían en Ecuador, porque no se confía que se vaya a devolver el crédito. De hecho, la gran pregunta que yo le hago, los ecuatorianos, en lugar de quejarse que el resto del mundo le presta caro, les pregunto, ¿ustedes prestarían en estos momentos al gobierno ecuatoriano? Bueno, pues el resto del mundo tampoco. Porque no confían en este gobierno. ¿Confían ustedes en que este gobierno cumpliera sus promesas? No, pues el resto del mundo tampoco confía. Lo dramático es que durante todos estos años, como muy bien decía el señor Albornoz, la política del gobierno ha consistido en controlar, en que las empresas privadas no produzcan, sino que tiene que ser el Estado el que produzca, tiene que ser el Estado el que controle cómo se produce. Y a base de ese control hemos llegado donde estamos a día de hoy. ¿Y dónde estamos? En que es muy difícil que las empresas privadas produzcan. No solo hay que hablar de los medios de comunicación, cualquier empresa privada en este país sabe que es muy difícil producir porque tiene una superintendencia, tiene una controladuría, tiene un inspector que le va a decir cómo hacerlo. Si quiere importar, tiene unas tasas arancelarias, tiene unos sobrearanceles. Es dificilísimo producir en este país. ¿Y cómo es dificilísimo producir en este país? Es muy difícil que las empresas estén produciendo. Estamos pagando a día de hoy las consecuencias de la fatal arrogancia que me gustaría añadir a lo que dice Albornoz. Yo estoy de acuerdo en que eran malas políticas, mal aplicadas, y sobre todo con mucha arrogancia. Había mucha arrogancia por parte de los miembros del gobierno que creían que ellos podían manejar la economía. Esa es la fatal arrogancia del socialismo. Y al final, como no son tan listos como se creían, nos han conducido al desastre al que estamos ahora.
Ahora, el señor vicepresidente de la República en su último enlace, tengo que apelar también a la versión y a la interpretación que ellos dan a estos asuntos o a estos escenarios, porque es mi obligación. El señor vicepresidente Glass dice, a ver, la inversión extranjera directa está llegando porque ahora tenemos energía. Porque ahora tenemos carreteras. Seamos serios. Porque ahora tenemos puertos. Si las cosas están mal, ¿cómo es que llega la inversión extranjera directa? Primero, porque hemos construido en 9 años y medio de Revolución Ciudadana la plataforma, las condiciones necesarias para que llegue esa inversión. Esa inversión no llega si no hay electricidad, si no hay carreteras, si no hay aeropuertos. Imagínense el potencial de la provincia del Oro, con aeropuerto internacional como el de Santa Rosa, ahora Puerto Aguas Profundas, Pozorja, la carretera que se suscribió también con alianza público-privada, la autopista Guaquillas, Río 7 y Naranjal. Entonces ya tenemos todo el corredor hasta Guayaquil, siendo potencia bananera, cacautera, camaronera, minera. Y el turismo. Tenemos talento humano y la visión y la planificación muy clara para el desarrollo de nuestro pueblo. Así que no hay contradicción. Exa FM. Doctor Espinosa. Bueno, la verdad es que a mí me llama la atención de este discurso dos cosas. En primer lugar, esa idea de que en Ecuador antes de la Revolución Ciudadana no había electricidad. Ustedes, que ya tienen una cierta edad, han vivido aquí. Teníamos carreteras, no había, teníamos electricidad. En Ecuador no había electricidad antes de la Revolución Ciudadana, lo cual es bastante sorprendente porque uno se puede imaginar qué país era este antes de llegar al correísmo. Bastante sorprendente. En segundo lugar, la verdad verdadera es que en este país no hay inversión extranjera directa. Dices, eso es una exageración. La inversión extranjera directa en Ecuador ha sido mínima. En otros países como Colombia estamos hablando de 18.000 millones de dólares, podríamos estar hablando de 12.000 millones de dólares. En Ecuador no ha superado durante todos estos años ni un año más de 1.000 millones de dólares. Era mínima con respecto. Claro, que del mínimo minimurum se esté recuperando un poco, sobre todo, no porque los empresarios privados confíen en el país, sino porque Ecuador firma créditos con China y las empresas chinas están obligadas a invertir aquí. Pero no es porque los empresarios privados del resto del mundo confíen en el país, que eso no está ocurriendo y que el resto del mundo no confía en Ecuador, lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque le están prestando a Ecuador al 10,75%. Luego, por desgracia, la pregunta es, no está llegando la inversión extranjera directa, pero por el mero hecho de que Ecuador no es un país fácil para invertir. No es un país fácil para invertir para los ecuatorianos, no es un país fácil para hacer negocios para cualquier ecuatoriano que tenga una pequeña hueca, un pequeño negocio que es difícil, y no es un país fácil para invertir para los extranjeros, que tiene impuesto a la salida de divisas, que tiene aranceles, que tiene sobretasas arancelarias. No es un país fácil para hacer negocios. Está en los últimos rangos del Doing Business. Del sitio de memoria creo que es el puesto 161, pero me puedo estar equivocando. Por ejemplo, en materia de hidroelectricidad, el señor vicepresidente estaba alegando que hemos ahorrado 100 millones de dólares. A ver. Y que Soplador está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver. Las inversiones... Sí, Soplador está a la vuelta de la esquina. Si podemos... esa parte no la tenemos. Mire, vamos a ver. Cualquiera de nuestros queridos radioescuchas que se está levantando esta mañana sabe que la inversión es una proyecto de riesgo a medio plazo. Esa es la definición de inversión. Usted invierte 100 y a lo mejor dentro de 5 años le va bien y recupera más de 100, o a lo mejor dentro de 5 años le va mal y no recupera más de 100. Sobre el papel, todas las inversiones son grandes inversiones, pero en la realidad algunas inversiones son ruinosas y otras inversiones son buenas inversiones. ¿Qué ocurre? Las centrales hidroeléctricas sabremos si han sido una buena inversión dentro de 5 o 10 años. Ya hay aeropuertos que sabemos que han sido una pésima inversión, o todos los aeropuertos que se han construido en este país han sido buenas ideas. Hay aeropuertos sabemos que ya no tienen vuelos y puesto que no tienen vuelos es una pésima inversión. Lo mismo ya veremos dentro de 5 años con las hidroeléctricas si han sido una buena o una mala inversión, pero exactamente igual que cualquiera de nuestros queridos radioescuchas cuando invierte en un negocio, su primo, su tío que invierte en un restaurante, no puede decir si es una buena inversión hasta 3, 5 años después que vea cómo ha ido. El tema es que tenemos que estimular la economía ecuatoriana y eso precisamente no lo estamos haciendo. Entonces, lo que dice Walter Spurrier es que es necesario crear un clima adecuado para la inversión, tanto nacional como para la inversión extranjera. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se crea ese clima adecuado? Dicen con elementos, con menos leyes tributarias para comenzar, menos leyes tributarias,
menos normas tributarias y, digamos, ayuda y progreso en actividades más pequeñas, más de medio tamaño, que generen lo que más necesita este momento el Ecuador socioeconómicamente hablando, que es el empleo. Pero bueno, es para decir, ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema. Y entonces, el abandono del proyecto de impuesto a la plusvalía estimularía la construcción inmobiliaria, por ejemplo, dice, pero eso no lo quiere hacer el gobierno. ¿Qué le parece a usted, Vicente? A ver, sí, yo estoy de acuerdo, estas son reformas puntuales que hay que hacerse, pero antes que nada se necesita un cambio de mentalidad, ¿no? El problema es que cuando uno ve a los productores privados, en mi opinión son medio heroicos, ¿no? Y en general, ya sea dueño de una radio o dueño de una gran fábrica o dueño de una zapatería, sí son medio heroicos porque pelean contra una cantidad impresionante de impuestos, de trabas, de amenazas. De amenazas, de todo eso. Entonces, lo que se necesita es un cambio de mentalidad para que el gobierno empiece a ver al sector productivo como bueno. O sea, es una de esas verdades medio obvias, ¿no? Producir es bueno y por lo tanto a los que producen deberíamos verles con buenos ojos. Estoy diciendo una de esas cosas que casi me da vergüenza decir porque es tan obvio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad para que el gobierno no le vea al sector privado como una manga de ladrones, porque así le ve. Y al verle así, entonces le crea trabas, impuestos, regulaciones, todo lo que usted se imagine, y pone este impuesto a la plusvalía. Es uno de los tantísimos, ¿ya? Pero lo que hay que cambiar, Gonzalo, no es el impuesto a la plusvalía, sino la forma de ver el mundo que les llevó a pensar en este impuesto a la plusvalía como algo positivo, o la forma de ver el mundo que les llevó a proponer el impuesto a los aranceles, o el impuesto a la salida de divisas, o Gonzalo, el dato que yo he dado varias veces, ¿no? El gasto público en el Ecuador, entre 2006 y 2014, se multiplicó por 4,5. Si usted a eso le descuenta la inflación, se multiplicó por 3,5. No 3,5%. No, se multiplicó. Coge usted el dato del año 2006, multiplíquele por 3,2 y tiene el gasto del 2014, Gonzalo. Entonces, esa mentalidad que llevó a ese disparo del gasto público, que no solo que era inconveniente para la economía, sino que además era insostenible. Eso es lo que hay que cambiar, Gonzalo. Al sector público, yo no soy de los que cree que al sector privado, no soy de los que cree que hay que mimarle y llenarle de subsidios. No. Justamente, hace poco leí un libro de un cómico español que decía, si no eres capaz de amar al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Y básicamente eso es lo que hay que hacer el asunto. Es lo que hay que hacer con el sector privado, vea. No hay que mimarle, llenarle de subsidios, darle prebendas, privilegios. Simplemente no hay que molestarle al sector privado. Hay que cobrarle los impuestos justos, impuestos que no distorsionen la actividad y nada más. Así que no es cuestión de entrar a esta reformita de aquí, cambia el artículo de acá. No, es cuestión de cambiar toda la visión y convertir al sector privado en un socio para el desarrollo. Y no verle con los ojos que se le ve ahora, que es verle como que fuera sospechoso de todas las maldades que han ocurrido en este país. Todo lo malo que ha ocurrido en el país, en la visión del gobierno, es porque ha habido un sector privado perverso, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. Y que generar otra política económica, otra política fiscal, otra política tributaria. Insisto, no es cuestión, está muy bien desaparecer ese proyecto, desaparecer otros proyectos, pero vea, la última ley que aprobó el Congreso, la Asamblea Nacional, esta ley de la medicina prepagada, crea un montón de incentivos para que no se invierta en medicina prepagada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener quizás por un tiempo un poco más de recaudaciones tributarias del gobierno del sector de la medicina prepagada, sí, hasta que después nos demos cuenta que vamos a tener muy poca gente invirtiendo, creando empresas de medicina prepagada. Exacto. Y eso es lo que tiene usted en esa ley. Eso es lo que buscan ellos. Probablemente lo buscan, pero la pregunta es ¿por qué lo buscan, no? ¿Lo buscan porque les parece inconveniente la medicina prepagada o porque le parece que todo aquel empresario que esté en medicina prepagada merece ser castigado por haber ganado plata? Gonzalo, es al revés las cosas. El empresario que durante durante décadas ha trabajado y ha ganado plata, merece un aplauso. Y no merece un castigo. Y eso es lo que hay que cambiar en este país. No es cuestión del artículo de aquí, el artículo de allá, la ley de allá. No, es toda la ideología, la visión del mundo y los valores, la valoración de qué es bueno y qué es malo que ha tenido la gente que ha creado el sistema en el que estamos ahora, que realmente es un drama. Una reforma tributaria que
privilegia a dos sectores. Uno del sector privado que busca estimular, digamos, la medicina prepagada, ¿no? No sé con qué resultados. Y lo otro del sector privado, pero muy amigo de todos los gobiernos, que es el sector de transporte. A eso se resume básicamente la última modificación tributaria. ¿Qué le parece a usted, doctor Espinosa? Fíjese, señor Rosero, como está diciendo el señor Albornoz, qué dramático y qué perversa es la mera pregunta y la mera planteamiento. Es decir, la reforma tributaria para privilegiar a unos sectores sobre otros. Los privilegios, incentivos para el transporte. Los privilegios son, por definición, inmorales. Por definición, porque es favorecer a unos sobre otros. ¿Y cuál es el problema? Vivimos en una jungla tributaria, en una maraña tributaria, en un infierno tributario. Por eso algunos se van a los paraísos tributarios. Vivimos en un infierno, en una jungla, en una maraña tributaria. Y lo que es peor, el infierno en el que vivimos hoy no será el igual que el infierno en el que vivimos mañana, porque cada día cambian constantemente las normas tributarias. Es un cambio periódico, todos los días. No sabemos en qué enredadera tributaria estaremos mañana. Yo le pregunto a nuestros queridos radioescuchas, ¿usted sabe cuántos impuestos va a pagar este 2016? ¿No? No lo podemos saber. Nos suben el IVA un año dado para otro, nos cambian los incentivos. Si no lo sabe usted, una empresa que es algo bastante más complejo de manejar tributariamente, ¿cómo va a poder hacer planificación? El problema es ese. El problema es que el gobierno, primero, ha creado una maraña tributaria. Segundo, ha creado un infierno tributario. Y en lugar de simplificar las normas para todos, ahora va escogiendo los sectores a los que quiere privilegiar. Qué inmorales son los privilegios. Y precisamente el socialismo del siglo XXI, que habla tanto de la igualdad, ahora nos va hablando de que va privilegiando a unos por sobre los otros. A mí no me gustan los privilegios. No me gustan los privilegios tributarios y no me gustan los privilegios para nadie. A mí me gustan las normas claras y el chocolate caliente. Luis Espinosa, Vicente Albornoz, nos han honrado con su compañía, pero el tiempo se me terminó, lamentablemente. Algo que les falte a ustedes mencionar. Desde luego que tenemos unos 5 o 6 minutos adicionales. Tenga la bondad. Comenzamos, tal vez por usted, sí, Luis. Yo encantado. Bueno, yo lo que quiero decir es que tenemos muy malas noticias. Lo que nos ha convocado esta mañana aquí es el resultado de The Economist para confirmar que estamos entre la séptima peor economía del mundo. Lamento tener que decírselo a ustedes, querido Radio Escucha, que se ha levantado esta mañana después de feriado con todo el ánimo de trabajar y hay mucho que trabajar para intentar sacar al país adelante. Pero ojalá podamos tener las normas claras. Ojalá no tenga usted que pagar tantos impuestos y sepa al menos qué impuestos tiene que pagar. Y lo que necesitamos para mejorar es cambiar de mentalidad, reconocer la realidad, pedir a nuestros dirigentes que sean responsables. Y la responsabilidad para asumir responsabilidad, esto es, reconocer los errores y aportar soluciones. No echar la culpa al dólar, que bendito dólar que nos está salvando de estar en una situación todavía mucho peor. No echar la culpa al petróleo, asumir responsabilidades y trabajar para solucionarlo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seguramente para abril las cosas, digamos, institucionalmente vayan en proceso de cambio constitucional en este caso. Pero imagínense, son montones de meses con los cuales, ¿qué puede estar resultando en el Ecuador como desenlace fatal o feliz si es que las políticas del gobierno, y ustedes están equivocados, resultan ser buenísimas, porque dicen que a partir de agosto nos amenaza, casi es una amenaza, ya van a ver, dice, cómo van a ponerse a contar la felicidad en los próximos meses, en términos de empleo, en términos de activación económica, de liquidez, mire, y ojalá, de ingresos al Estado. Ojalá fuera ojalá verdad. me Eso equivoque. nos dice el ministro coordinador de la economía. Sí, pero el ministro coordinador que es incapaz de reconocer que hay una crisis. Es decir, no reconoce que hay una crisis, pero nos dice que vamos a salir de ellas, lo cual es absolutamente absurdo, porque ¿de qué vamos a salir si no hemos entrado en eso? Entonces, a ver, seamos razonables. Yo tengo una muy mala noticia, sé que es lunes por la mañana, sé que nadie quiere oírlo, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su barquero, y mi deber es decir la verdad. 2016, Ecuador está en crisis y va a
de crecer la economía. Lo digo yo, y como ha dicho el señor Albornoz, lo dicen todos los analistas internacionales. Hay consenso al respecto. En segundo lugar, 2017 muy difícilmente va a ser un buen año, porque no estamos asentando las bases para que haya un buen año. No está entrando la inversión extranjera directa, no estamos dando incentivos, no estamos haciendo que los empresarios ecuatorianos puedan trabajar, no estamos cambiando las políticas. Con las mismas políticas que nos han llevado a la crisis, ¿cómo vamos a intentar salir de ella? 2017 no va a ser un buen año. La pregunta es, ¿seremos capaces de asentar las bases del crecimiento para el 2018? Y todavía no lo hemos empezado a hacer. Así de dramática es la situación. Su pronóstico, A ver, señor economista Albornoz. me gustaría hacer un par de señalamientos sobre Sí, temas claro. de empleo. Ah, qué bueno. Sí, porque si es que uno ve la tasa de desempleo en el Ecuador, es sumamente estable la tasa de desempleo, ¿no? Se mueve entre 5, 6, básicamente. Pero no pasa de eso. 4, 5, 6, no sube de 6, no baja de 4, es tremendamente estable. Entonces uno dice, ¿qué pasa con los datos de desempleo, no? Porque el empleo debería crecer cuando la economía crece y no debería crecer cuando se disparan los salarios, ¿no? Básicamente eso es economía bien básica, ¿no? Pero resulta que si uno ve los datos de empleo en el país, es sumamente estable y crece con la población. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el Ecuador hay como dos tipos de empleo, el adecuado y el inadecuado. Y eso lo define el mismo INEC. El empleo inadecuado es aquel empleo que se gana menos del básico, en simplificado extremo, ¿no? Es el sector informal, todo eso está en el inadecuado. Y en el adecuado está todo el resto, ¿no? Los que ganan más del básico. Lo interesante es que la suma de los dos se mantiene constante, ¿ya? Lo que uno se da cuenta al analizar los datos es que hay como una suerte de vasos comunicantes entre el adecuado y el inadecuado. Cuando el uno sube, el otro baja, y cuando el uno baja, el otro sube. Bien interesante. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? La tasa de desempleo está básicamente en el mismo nivel que hace 2 años. Eso es un dato que no es relevante. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? El empleo inadecuado. Estoy hablando del dato de junio 2014 comparado con junio 2016. 2 años. El empleo inadecuado ha crecido en 950,000 personas. 950,000 personas han aumentado el empleo inadecuado. Y el empleo adecuado ha caído en unas 250,000 personas. O sea, todos los nuevos que entraron a la población en edad de trabajar se fueron al inadecuado y algunos que estaban en el empleo adecuado se fueron al inadecuado. Eso, Gonzalo, es crisis. Eso es crisis. Claro, no se ve en la tasa de desempleo, ¿no? Como le digo, la suma de los dos se mantiene constante, siempre va creciendo, pero no, se daña la calidad del empleo. Usted tiene que sale la gente del empleo adecuado y se va al empleo inadecuado y todo el empleo nuevo que se crea es inadecuado. ¿Por qué así? Porque los ecuatorianos, y eso es el lado bueno de los ecuatorianos, no somos unos vagos. Un ecuatoriano que queda desempleado se busca la manera de buscarse la vida, ¿no? Aunque sea, se va a vender juguitos en la esquina. Pero el rato que ya se pone a vender juguitos en la esquina, ya no está desempleado. Ya tiene un empleo que algún ingreso le genera, aunque sea un ingreso mínimo. Entonces sale de la categoría de desempleado y se va a empleo inadecuado. Desempleado realmente es solo aquel que se queda con una mano encima de otra y no hace otra cosa que mandar currículums a ver si alguien le contrata. Ese es un desempleado. Pero cualquiera que haga algo productivo, alguito productivo, y es un empleado. Y lo que tenemos ahora es un crecimiento del empleo inadecuado en 950,000 personas en un solo año. Eso, Gonzalo, es crisis. Supongo que hasta en la definición de algunos de los ministros actuales, eso es crisis. Entonces, aquí la cosa es complicada, Gonzalo. Sí, estoy arrepentido porque el tema del lunes, después de este periodo vacacional, resultó tremendamente negativo. Pero además hay una cosa, pero ¿no? verídico. Gonzalo, usted dice de aquí a abril, bueno, en abril es la segunda vuelta electoral, ¿verdad? En febrero la primera, en abril la segunda. El país ya podría haberse reactivado, la economía, sí. ¿Sabe qué? Desgraciadamente tengo mis serias dudas de eso, porque llevamos 9 años de las mismas políticas. ¿Repite, Calderón? ¿No? ¿Sería? ¿Usted tiene dudas de que...? De que la economía se reactive de aquí a 6 meses. Porque, Gonzalo, lo que llevamos son 9 años de las mismas políticas y 6 meses adicionales de estas políticas inadecuadas. No hay ninguna lógica, ¿no? Si usted ha hecho algo inadecuado durante 9 años y está mal y lo sigue haciendo 6 meses más, yo no logro juntar por dónde podríamos mejorar si continuemos haciendo lo mismo que no era lo adecuado. La relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, nuestro siguiente tema con Rafael Ollarte, distinguido constitucionalista de nuestro país, y el señor general Osvaldo Jarrín, exministro de Defensa Nacional, en la cadena Democracia
ahora más que nunca identificada con las necesidades más apremiantes de la colectividad ecuatoriana. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Lo hemos hecho siempre. Revista informativa Democracia.